Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia, anunciando el inicio del toque de queda diario, sancionado por los gobiernos locales. Se autoriza el uso de tapabocas desechables, tapabocas N95, gel antibacterial, alcohol y demás artículos de desinfección. A los miembros de la fuerza pública se les otorga inmunidad durante la medida. Se restringe la presencia de ciudadanos en las calles y cualquier tipo de aglomeración o contacto físico. Se recomienda lavado de manos constante y en caso de presentar alguna sintomatología, llamar a la línea. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Debemos ser responsables. Analiza Nuevo León implementar restricciones a la movilidad para contener brote de COVID. Salir solo si es estrictamente necesario. Es la primera vez que tenemos que vivir una cuarentena. Solo vamos a poder parar la propagación de este virus si nos quedamos en casa. Todo el mundo va a tener que quedarse en su casa. Y cuanto más repetimos eso, más rápido vamos a volver a nuestras vidas normales. On the coronavirus front, nearly 3.1 million Americans. En los próximos días se va a lanzar en la Ciudad de México la campaña Quédate en casa, quédate vivo. Se trata de un fuerte y contundente mensaje dirigido a quienes no creen que existe el coronavirus, a los que siguen. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Y lo más importante es mantener a ustedes motivados en esta cuarentena, ¿vale? Se supone que todos están listos para hacer pasta en su casa. Y yo les voy a decir pasito a pasito qué es lo que vamos a hacer. Espero que se estén manteniendo seguros, que se estén manteniendo productivos desde casa. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio. Aprovechando este tiempo de cuarentena, divertirnos dentro de la casa. Y pues ya que estamos encerrados, creo que ahorita contamos con muchas opciones para conectarnos con nosotros mismos. Tenemos muchas cosas que hacer. Voy a bailar, voy a hacer manualidades. Voy a estar aquí para ustedes. Voy a estar haciendo un maquillaje. Hoy serias medidas restrictivas a la movilidad y a la operación de negocios para buscar revertir el crecimiento acelerado de contagios y hospitalizaciones por el COVID-19. Las medidas incluirán prohibición de personas de estar en la calle entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana de lunes a viernes y durante todo el día, sábados y domingos. Solo será justificado salir por alimentos, medicamentos o trabajo, siempre y cuando sea un sector esencial. También se considera volver a prohibir la operación. Que de las crisis surgen nuevas oportunidades. Y sobre todo, no pierdas el humor. No va a pasar nada si de verdad nos ponemos las pilas ahorita y todos nos quedamos en nuestra casa. Esto va a pasar. El coronavirus será un problema que enfrentaremos durante mucho tiempo, al igual que los temores que nos genera. Algunos estados han comenzado a flexibilizar algunas medidas para reabrir sus economías. Sin embargo, de manera constante, damos cuenta que aumentan las infecciones. Diariamente se están anunciando los nuevos récords de casos confirmados. Hay muchas razones para sentir miedo. Este 2020, los medios de comunicación inundaron de información relacionada a la pandemia de COVID-19. La construcción de lo que sucedió en nuestra realidad y las medidas restrictivas aplicadas los últimos meses son un reflejo de lo que nos han transmitido los mensajes repetitivos. Las muertes, la crisis económica, el desempleo, son retos que hacen que la gente salga con prudencia poco a poco del aislamiento. Pero para muchos, la crisis sanitaria les trajo otro tipo de males que no consideraban antes de pasar meses encerrados en casa sin salir. Hoy, que muchos desean hacerlo, el temor a nuevos contagios nos obliga a usar cubrebocas, careta, a usar guantes, evitar los abrazos y evitar conocer gente nueva para no tener que hablar. El estrés en casa trajo mucha presión a los hogares en confinamiento. A esto le sumamos las posibles medidas que se aplicarán como en el resto del mundo. Aquellos que desafíen las imposiciones o rechacen la vacuna o se nieguen al registro serán señalados y con ello el linchamiento social, incluso hasta de la misma familia. En la nueva normalidad, el miedo define al sector de la población responsable. El mundo tal y como lo conocimos ha cambiado. Las consecuencias del coronavirus van más allá de las defunciones.
La pandemia ha cambiado por completo la vida de las personas. Yo soy enfermera y salí positivo, y la verdad, el ver a los pacientes, la experiencia de ver cómo están falleciendo. Cuando yo estuve en casa en aislamiento, era un temor tan grande de que en algún momento me faltara la respiración y poder morir. Yo creo que es más el miedo de eso a que no, en qué más pudiera afectar la enfermedad, ¿no? El miedo a morir. A mí la pandemia por el COVID-19 me afectó en el sentido de que me ponía muy triste, me hacía llorar varias veces al día durante varios días. Luego tenía pensamientos muy apocalípticos, muy tristes, me ponía de mal humor. El encierro me causó mucha ansiedad, me ponía de mal humor, me quedaba despierta hasta tarde. Luego el otro día pues evidentemente me tenía que levantar temprano y tenía mucho sueño. Más que nada así me impactó el COVID in my life. Básicamente desde que empezó este tema de la cuarentena, y bueno, desafortunadamente me tocó ver mis ingresos personales disminuir bastante, independientemente de la ansiedad que eso puede llegar a producir. Yo creo que lo peor que me ha pasado hasta ahora pues es que he padecido un poco de agorafobia o miedo a salir, por miedo a contagiarme. Entonces he estado llevando una cuarentena muy estricta hasta ahora que, bueno, reabre ya el trabajo y toca regresar a trabajar. Entonces, pues bueno, tocará lidiar con eso la próxima semana. Lo que más me afectó fue que mis hijas trabajan en el sector salud, y el estar pensando y estresada porque pudieran traer el contagio a mi casa. Somos personas mayores de edad, 70, casi 80 años, y la niña de 9 años. Y lo que más me estresó, ver las medidas tan inútiles que adoptó el gobierno y el sector salud para protegernos. Esta pandemia, bueno, para algo nos sirvió a mi esposo y a mí, porque mi esposo regresó al camino del Señor otra vez, y pues les digo yo que es una luna de miel, hombre, si va a estar encerrados aquí sin poder salir, porque pues yo estoy acostumbrada de ir a Monterrey, de ir a ver a mi familia, pero pues ahorita ¿cómo? Te cuento mi experiencia como enfermera en el hospital. Pues sí hubo muchos cambios. Una sí afectó porque pues todas teníamos miedo de entrar al servicio de COVID. Se abrieron servicios nuevos, muchas compañeras pues se perdió ese compañerismo, hubo mucha apatía. En el área laboral pues te podría decir que nosotros pensamos que jamás iban a llegar niños infectados al hospital. Pues ahorita están llegando. No hay ningún día que no tengamos niños infectados COVID. Lo peor de esto es que mucha gente que no cree piensa que es... Bueno, hasta la fecha sigue habiendo gente que no cree en esa enfermedad, ¿no? Pero uno que está ahí, de verdad que es una tristeza ver a los niños que están infectados, pero no vemos mejoría. Han estado falleciendo niños con COVID, y nosotros como profesionales pues en realidad se hace todo lo que está a nuestro alcance, médicos, enfermeras, todo el personal de salud, pero pues ya no está en nuestras manos el que sigan llegando pacientes infectados. Algunos niños con patologías diferentes pues son los que más se agravan, y hay niños que han estado llegando, que son niños aparentemente sanos, infectados, y pues son los que están muriendo. Ante este escenario, es necesaria la reflexión por parte de un equipo de profesionales en las neurociencias que se dieron cita en el conversatorio sobre salud mental en tiempos de COVID. En nuestro panel de expertos nos acompaña el Dr. José Luna Muñoz. Es director general del Biobanco Nacional de Demencias, académico de la Facultad de Estudios Superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, un postdoctorado en Ciencias Biológicas y Fisiología por el Instituto Politécnico Nacional.
También la psiquiatra Marely Bravo Muñoz, con especialidad en Psiquiatría del Envejecimiento y Deterioro Cognitivo. Es egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con una estancia de investigación en el Instituto Florey de Neurociencias y Salud Mental. También nos acompaña la maestra Alejandra Padilla Ruiz, psicóloga humanista con maestría en neuropsicología y especialista en procesos cognitivos en adultos mayores. Es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hizo una estancia de investigación en el Instituto Florey de Neurociencias y Salud Mental en Melbourne, Australia. En el panel también se encuentra el Dr. José Ramón Calvo Gutiérrez, licenciado en Derecho por la Universidad del Distrito Federal, con especialidad en Derecho de Familia y maestría en Derecho Civil, así como en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con alta especialidad en Neurocirugía Clínica, así como estudios en posgrado en Neuroanatomía Funcional, tópicos selectos de Farmacología del Sistema Nervioso Central, Neuroplasticidad, Neuroeducación, Pensamiento Sistémico, Psicopatología Forense y Fisiología Psicológica. También nos acompaña Mauricio Chalons, docente en la Red Nodos, exmarino, fotógrafo egresado del CFM, estudió en Kevlar Fotoperiodistas en Bosnia, España y Serbia, ha sido corresponsal independiente en América del Sur y Europa. Muchas gracias, yo soy Jesús Medina y este es el podcast de la Red Nodos. Al doctor Luna, al doctor Calvo y a todos los invitados por aceptar nuestra invitación. Creo que el tema que ustedes van a tratar es muy importante, los temas que se van a ver en este momento, en este conversatorio, tanto para nosotros como periodistas como para los ciudadanos de la República que estén escuchando este conversatorio. Les agradezco la fineza de tomarnos en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este programa el día de hoy. Vamos a iniciar con el doctor Luna. Nos gustaría iniciar con usted, doctor Luna, posteriormente la doctora Marely, posteriormente maestra Alejandra Padilla y por último el doctor José Ramón Calvo, para que demos unas conclusiones de la mano de Mauricio Chalons. Buenas noches a todos, vamos a iniciar. Doctor José Luna, vamos activando el micrófono. Tiene usted la voz. Buenas noches. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Mauricio, por haber favorecido esta invitación, y obviamente también a ti y a todos que estamos en esta sala reunidos precisamente con la intención de ver y enfocarnos sobre qué es lo que estamos haciendo nosotros como investigadores, como también tanto investigadores clínicos como investigadores sociales y de ciencia básica, ¿no? Porque finalmente todo lo que estamos viendo en este momento es enfocándonos en este caso a la pandemia, y lo que nosotros estamos trabajando principalmente es a lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Son dos situaciones muy importantes que realmente ha sido un punto de enfoque muy, muy importante. Y bueno, en relación a esto, como bien lo decían, yo soy el director del Biobanco Nacional de Demencias, y este biobanco se caracteriza por obtener encéfalos de personas que fallecen con enfermedades neurodegenerativas, y en este caso ahorita estamos viendo la posibilidad de obtener encéfalos de personas que fallecen con el COVID-19. Esto para nosotros es muy importante en este momento, tanto de la parte por parte de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, y obviamente como factores de riesgo para también desarrollar alguna de estas alteraciones neurológicas, ¿no? O neurodegenerativas. Dentro de esto es muy importante que nosotros enfoquemos que el biobanco se inicia sus actividades como biobanco como tal ya en este año, pero realmente tiene una trayectoria de más de 25 años que se desarrolló principalmente a principios de 1992 con el doctor Raúl Mena López, que él fue el que empezó realmente a generar y desarrollar este banco de cerebros, ¿no? Pero ya recientemente ya en la UNAM
en la Facultad de Estudios Superiores, ahí es donde ya nos hemos enfocado principalmente ya a desarrollar el biobanco. Diferencia de lo que se estaba haciendo anteriormente y ahora, es que el biobanco vamos a obtener encéfalos, como normalmente lo veníamos haciendo, pero adicionalmente vamos a también solicitar la donación de órganos y de fluidos de personas que fallecieron con estas alteraciones neurodegenerativas u otras, ¿no? Y esto principalmente es para poder enfocarnos nosotros en buscar un biomarcador específico para el estudio de la enfermedad de Alzheimer, y obviamente para poder entender la enfermedad de Alzheimer tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas, como lo es la parálisis supranuclear progresiva, la demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad por cuerpos de Lewy, enfermedad por cuerpos de Pick, Parkinson, Huntington, y también encefalopatía producida por priones, ¿no? Y adicionalmente a esto, al entender estos mecanismos moleculares que nosotros estamos viendo en estas enfermedades neurodegenerativas, obviamente también tenemos que encontrar algunos otros eventos en otros casos que, si bien es cierto que en estas enfermedades neurodegenerativas hay un componente de inflamación muy acelerado, para eso, para nosotros poder evidenciar los cambios que pueden estar suscitando y favoreciendo estos cambios moleculares en la enfermedad de Alzheimer, pues también tendremos que utilizar estos otras mutantes realmente con asociaciones neurodegenerativas, pero que sí puedan estar generando algunos cambios de ellos, como dentro de esto estamos hablando de personas que fallecieron con diabetes, de personas que fallecen con obesidad, alteraciones cardíacas, alcoholismo, drogadicción. Entonces, este tipo de afecciones o de la vida cotidiana que también pueden estar influenciando en los cambios que pudiesen estar asociados a los primeros cambios que pudiera favorecer el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. No estoy diciendo que estas personas o que tengan estas actividades diarias van a desarrollar Alzheimer. Esto lo que estamos buscando nosotros son factores de riesgo que pueden estar involucradas en ellas, ¿no? Pero bueno, finalmente, el entendimiento de estos componentes moleculares que nosotros estamos viendo en estos cerebros de estas personas, pues obviamente tenemos que hacer estos estudios en los cerebros de personas que fallecen con esta enfermedad, puesto que obviamente la enfermedad de Alzheimer no se reproduce en ningún animal y ningún modelo animal que se pueda hacer en el laboratorio, y por otro lado tampoco ningún modelo celular. Esto es muy importante porque finalmente, si nosotros no tenemos la forma de poder estudiar esta enfermedad en el proceso molecular real que se está sucediendo en los cerebros de pacientes con la enfermedad de Alzheimer, estamos muy distantes principalmente para poder entender lo que es el proceso molecular, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente a los modelos animales que se están desarrollando actualmente y que muchos investigadores están sugiriendo que realmente están enfocados a estos mecanismos moleculares e iniciales de la enfermedad de Alzheimer, creo que estamos cerrando mucho ahí la relación del origen y de procesamiento molecular temprano, ¿no? Y podemos confundir con mecanismos posiblemente de protección que tiene también el cerebro, y que este es uno de los trabajos que estamos también nosotros viendo ya a nivel celular con el estudio de los cerebros con la enfermedad de Alzheimer, que estamos viendo procesos moleculares que pudiesen estar sugiriendo unos mecanismos de protección antes de ser patológicos, ¿no? Y pasando directamente a lo que es ya la enfermedad de COVID-19, también es muy importante, y aquí es donde radica la mayor preocupación de nosotros los investigadores, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente están hablando que esta enfermedad de COVID-19 es una alteración que va a afectar sobre las vías respiratorias, pero finalmente, a través de lo que nosotros, del conocimiento que hemos visto y que hemos visto con otros coronavirus, inclusive pueden estar también afectando al sistema nervioso central, ¿sí? No nada más es lo que es en las vías respiratorias y complicaciones de ellas, ¿no? Entonces, también tenemos que ver si realmente la forma de entrada de contaminación de un cuerpo a otro es a través de las vías respiratorias, y de esto estamos hablando precisamente de la vía aérea de la nariz, ¿no? Que esto puede estar en contacto con todo el epitelio, puede estar en contacto precisamente
con terminales en el bulbo olfatorio, y si el bulbo olfatorio tiene una conexión directa precisamente a la corteza transentorrinal, entonces podemos estar hablando que podría haber ya un efecto mayoritario hacia lo que es la corteza transentorrinal, y la corteza transentorrinal pues, obviamente tiene contacto con lo que es la amígdala y con lo que es el cíngulo, y obviamente de la amígdala, cíngulo e hipocampo, pues obviamente se irradia hacia lo que es la neocorteza, ¿no? Que sería la corteza temporal y frontal. Entonces, esto es muy importante para nosotros, que tengamos que entender no nada más la parte que nosotros estamos viendo de una forma tangible, que son las vías respiratorias, sino que tenemos que irnos más allá, y sobre todo, ¿por qué? Porque realmente tenemos que ver cómo va a afectar a largo plazo este tipo de infección, si es que se va a mantener, porque las personas se pueden recuperar, en algunos casos se llegan a recuperar, ¿no? Y estas personas realmente, ¿será que realmente ha eliminado completamente el virus? ¿O el virus se mantiene latente? ¿Dónde se mantiene? ¿No? Y esto tenemos que nosotros enfocarnos entonces para ver a largo plazo cómo va a estar afectando, porque inclusive ya se ha podido observar en algunos estudios de algunos casos que han obtenido en otros países de encéfalos, y han visto que han determinado que hay algunos derrames, unos microderrames, ¿no? De los vasos sanguíneos. Entonces hay que ver realmente cómo está afectando esto, pero sobre todo, como también tiene receptores del virus, las células microgliales y las células neuronales, entonces no es tan trivial el pensar que solamente va a ir hacia este virus, va a ir solamente hacia el sistema nervioso, hacia las vías respiratorias, sino que también en neuronas tienen los receptores para que pueda llegar el virus a anclarse y de ahí poder infectar nuevamente a las neuronas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros veamos eso. Ahora, estamos hablando de procesos moleculares celulares, pero también tenemos que ver, y estamos hablando de la persona con enfermedad de COVID-19, ¿no? Pero tenemos que entonces entender que esto no nada más es personas que están afectadas en este sistema en este momento, ¿no? Sino también tenemos que ver la sociedad como tal, porque esta enfermedad involucrada va a ser un confinamiento, que es lo que está sucediendo ahorita, el confinamiento que tenemos a nivel mundial, ¿no? Este confinamiento finalmente va a generar alteraciones también psicológicas y, por otro lado, también va a generar otros problemas, inclusive dentro del seno familiar, ¿no? Y eso también son cosas que tenemos nosotros que empezar a entender, todas estas alteraciones que pudiesen estar asociándose a una sola enfermedad, que es un proceso de vías respiratorias, pero que tenemos que ver qué afectación tiene en el sistema nervioso central. Realmente, en este momento, si las autoridades están evitando el que nosotros podamos obtener encéfalos para esta investigación, finalmente las investigaciones van a venir de otros países. Ahora nosotros tenemos que ver precisamente cómo es nuestra población, los factores de riesgo que nosotros tenemos como tal. Dentro es la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Son puntos muy importantes y que son factores de riesgo que toda nuestra población tenemos. Entonces nosotros no podemos estarnos guiando realmente con el estudio de otros países, porque los medios o nuestra forma de vivir es totalmente diferente, y tenemos que ver estos factores de riesgo que pueden estar involucrados en ello, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver la parte social, que es sobre el confinamiento, la relación también intrafamiliar, y por otro lado, la alteración a largo plazo que vamos a tener precisamente con estas alteraciones degenerativas que posiblemente el virus pueda generar y desarrollar. Y tenemos que tener mucho en cuenta precisamente cómo es posible que algunas personas que han sido contagiadas con este virus, y algunas de ellas finalmente llegan al suicidio, ¿no? Entonces, ¿será realmente una desesperación o una incapacidad de poder asociar, en este caso, algunos de este suicidio fue de una médico que estaba precisamente viendo esto y que se suicidó precisamente porque ella decía que no podía soportar tanta muerte que veía? ¿Será realmente que, y esto es la pregunta, será realmente que sea un problema
de simplemente o de una situación de alteración sobre su conducta, o si realmente el virus está generando alteraciones en ciertas áreas específicas que podrían generar y obtener estas alteraciones en este punto, ¿no? Por eso es tan importante el estudiar el cerebro de las personas que fallecen con esta enfermedad, y el Biobanco Nacional de Demencias es una buena opción para que podamos nosotros poder entender y poder enfatizar más el efecto que va a tener este virus a largo plazo. Cuando llega e infecta a una célula, finalmente lo que va a hacer es matarla, ¿no? Y entonces va a haber una muerte celular. Y este virus puede llegar nuevamente a infectar otras células cuando es liberado todas las partículas virales, ¿no? Entonces es muy probable que si las neuronas y las células gliales, las neuronas son la base específica de toda la comunicación intercelular y la base neuroanatómica o neurocelular que nos va a generar realmente el pensamiento, todo el contexto de todas las áreas, ¿no? Asociadas y que están siempre en comunicación. Entonces es muy factible que si este virus va a generar muerte de las células neuronales, pues obviamente va a generar alteraciones de algún tipo, ¿no? Ahorita no podemos saber si está asociándose realmente a un proceso que pueda influenciarlo a un desarrollo hacia un suicidio, pero lo que sí sabemos es que puede generar algunas alteraciones. Y dentro de esto, por ejemplo, se ha observado ahorita en los pacientes que sí han tenido, cuando están desarrollando este proceso de infección, que sí tienen un problema, sí tienen problemas neurológicos. Y simplemente el virus sí puede estar afectando áreas específicas que pueden estar asociándose a este tipo de alteración. Sobre todo, por ejemplo, como te estoy comentando, puede ser que entre a través de las vías del bulbo olfatorio, ¿sí? Hay una comunicación directa con el hipocampo, y el hipocampo en la corteza transentornal llega ahí las terminales del bulbo olfatorio hacia la corteza transentornal. De la corteza transentornal tiene una conexión muy específica hacia la corteza 2 de la capa entornal y obviamente a su subíncronis A1, que este es el área involucrada en los recuerdos, ¿sí? Pero también puede estar involucrada en alteraciones, por ejemplo, conexión directa hacia el subículo, hasta al cíngulo y a la amígdala, y que estas son áreas realmente de emociones, ¿no? Áreas involucradas en emociones. Y obviamente si después hay esta progresión puede llegar a la corteza temporal y frontal, pues obviamente ya tenemos problemas de juicio y de conducta, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo nosotros tenemos que ver a largo plazo. No es que en este momento vayamos a ver todos los síntomas. Lo que nos estamos viendo que posiblemente en un tiempo después vamos a encontrar muchos problemas de esta naturaleza. Y por eso es tan importante que nosotros empecemos a indagar y ver a aquellas personas que fue el daño muy, muy fuerte, ¿sí? Que lo lleve hasta la muerte, que no hayan podido resistir, pues ver obviamente las áreas que llega a dañar este virus en el cerebro. Y no vamos a irnos sobre el virus mismo, tenemos que ver sobre las alteraciones de proteínas que tenemos normalmente en las neuronas y que pueden estar involucradas, incrementando inclusive moléculas, algunas moléculas de inflamación, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy importante que nosotros ahorita en este momento podamos hacer acceso a ello. Ahora, dentro de esto tenemos que también ser enfáticos que tenemos que aprender a vivir ya con el virus, con este coronavirus. Ya no lo vamos a poder quitar de todo de este sistema. Tenemos que aprender a vivir hasta que no haya una vacuna, ¿sí? O algo que lo pueda detener, ¿sí? Pero en realidad, como es un virus, como tantos otros, pues es un virus que muta constantemente, ¿no? Entonces tenemos que ver también que tenemos que aprender a vivir con este virus, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Marely Bravo. Sí. Me voy a permitir, si me lo concede, el honor de presentarla
nuestro panel y a nuestros escuchas y videntes. Muchas gracias. La doctora Marely Bravo Muñoz es egresada de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, la máxima casa de estudios, y posteriormente hizo la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y de pronto llegó de la nada una enfermedad que al principio la veíamos distante, y cuando nosotros escuchamos en enero que hay una enfermedad que se llama COVID y que está en China, nosotros pensábamos, uy, pues está en China, está súper lejos. Después escuchamos, está en Roma, entonces sabíamos que se está acercando, pero todavía estaba lejana. Pero de pronto empezó a acercarse, y esto en nuestra mente empezó a generar una leve tensión, como una nube, pero todavía no está en México. De pronto apareció en Estados Unidos y empezamos a sentir leves pasitos en la azotea, pero nada más. Pero de pronto empiezan los primeros casos y empieza el caos. Pero es un caos y es una tensión tácita. Todavía no sentimos el estrés. Todavía no nos damos cuenta de qué tan grande es esto. De pronto el núcleo se empieza a cerrar y de pronto se empiezan a morir familiares, amigos, conocidos, y al principio existe incertidumbre y no nos damos cuenta que esto está sucediendo. Creemos que esta enfermedad es una manipulación política, es un invento, es una estrategia. Empezamos a creer muchos rumores. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que esto realmente está pasando, que esto existe, que mi primo se puede morir, que mi mamá se puede morir, entonces empieza ya un aumento de ansiedad. Nosotros en psiquiatría le llamamos ansiedad flotante, que es como la sensación de que algo malo nos va a suceder. No sabemos qué ni cuándo, pero empezamos a sentir que desde que despertamos empezamos a tener un leve aumento de la ansiedad. Entonces, nuestro reto ahora en el aspecto de la psiquiatría es darnos cuenta cuál era la personalidad basal, cómo era mi paciente antes del COVID. ¿Tenía una personalidad ansiosa? ¿O era depresivo? ¿O cómo era mi paciente antes de que se enfermara? De pronto llegó la enfermedad, sobrevivió o no sobrevivió. ¿Qué tan intenso estuvo el cuadro de COVID? ¿Fue asintomático? ¿Estuvo intubado? Bien, ya identifiqué mi caso. Después de que haya identificado el caso, entonces creo que es muy interesante. He visto el caso de 4 personas que son mujeres. 4 mujeres, de una persona que tuvo post-COVID, que tuvo un síndrome maníaco con síntomas psicóticos. ¿Esto qué significa? Alguien que después de que tuvo la infección empezó a tener un aumento de energía en donde salía a regalar sus cosas, preparar mucha comida, hizo muchos tamales, tenía una energía que nadie la había visto antes de ese modo. De pronto ella empezó a decir que tenía muchos poderes, que ella había sido elegida por Dios para curar esta enfermedad. Entonces, esta era una personalidad que cambió abruptamente y que antes ella no la presentaba. Entonces empezamos a protocolizarla, le hicimos todos los estudios como el primer episodio psicótico y en ella encontramos que en la resonancia magnética tenía un comportamiento muy parecido a una encefalitis viral. O sea, en esta persona, y ella no había, lo único que había tenido era COVID. Ella se recuperó del COVID, pero después en la resonancia magnética tenía, con el medio de contraste, tenía un realce en las meninges. Entonces parecía que las meninges es una telita que cubre al cerebro, entonces ella tenía un realce en las meninges, en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Y también en una porción que se llama la ínsula, que también pertenece al lóbulo temporal. Entonces buscamos antecedentes, el único antecedente que ella tenía es que había tenido COVID. Esto fue lo que a mí me empezó a llamar la atención. Después tuve otro caso de otra persona más joven. Esta es una chica que tiene 23 años y ella viajó
fue a ver a su familiar porque su familiar estaba enfermo, tenía COVID. Ella tomó todas las precauciones, solamente tuvo 2-3 días en donde perdió el olfato, perdió el gusto, le hicieron las pruebas, asintomática totalmente, pero de pronto empezó con mucha ansiedad, con una ansiedad en donde era una ansiedad casi psicótica. Sentía que no podía estar quieta porque tenía mucha ansiedad. Entonces, no le hicimos resonancia magnética, pero me llamó mucho la atención que fuera asintomática, pero tenía la prueba de COVID positivo. Sin embargo, ella estaba teniendo casos de una ansiedad cuando su personalidad previa era una personalidad ansiosa. Pero en este momento, después del COVID, empezó con una ansiedad que ella jamás la había experimentado. Entonces, tengo otro caso de otra persona que también tuvo un episodio psicótico asociado a COVID. Entonces, hasta este momento, creo que todavía nos falta saber mucho acerca de cuáles van a ser los síntomas neuropsiquiátricos post-COVID o cuáles van a ser las presentaciones neuropsiquiátricas de este virus. Ahora, hubo una pregunta que nos hizo nuestro compañero, en donde cuáles son las manifestaciones. Las manifestaciones, por ejemplo, las manifestaciones clínicas van a depender del área en la que nosotros encontremos que se haya afectado. Imaginemos, en este caso de la persona que tenía manía o síndrome maníaco, el síndrome maníaco es lo opuesto a la depresión. Una depresión significa que estoy muy triste, que no tengo ganas de hacer nada, que tengo pensamientos de muerte, que puedo quedarme en cama. Eso es una depresión. Y si yo digo que la manía es lo opuesto, entonces significa que llego a tener mucha energía, que puedo llegar a pasar no sin dormir porque el paciente siente que no lo necesita. Tiene unos pensamientos acelerados y esto, bueno, entonces la sintomatología del COVID o del neurocovid pudiera llegar a ser, en el aspecto neuropsiquiátrico, puede llegar a ser muy diferente dependiendo del área que se encuentre afectada. Pueden existir errores de juicio, pueden existir fluctuaciones en el estado de alerta, quizá puedan llegar a existir alucinaciones, alteraciones visoespaciales también, o quizá llegar a comportarse como encefalitis, como en este caso, que hasta este momento seguimos estudiando a esta persona para ver si fue una encefalitis en realidad por COVID, o seguir analizando. Estamos esperando otros anticuerpos que le solicitamos a la paciente. Sin embargo, aquí lo importante es saber que esta enfermedad es nueva. Hay muchas cosas que no conocemos y es una enfermedad que podría ser, que es una enfermedad sistémica. Y yo creo que tenemos muchas dudas sobre esto y pues a mí me da gusto saber que estamos trabajando pues para poder ayudar a nuestros pacientes y para poder tener más explicaciones sobre esto del COVID. Ahora, con respecto a lo que vamos a hacer, a lo que estamos haciendo con el doctor Luna, el objetivo de aquí es una evaluación clínica. El objetivo de esto es que nosotros podamos protocolizarlo, es que nosotros sepamos poder diferenciar cuándo es un envejecimiento sano y cuánto es un envejecimiento con enfermedad. De eso se trata el proyecto inicial. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener un equipo sólido. Saber que esto del deterioro cognitivo, tenemos que partir de qué es el deterioro. Y el deterioro es la pérdida de las funciones que ya adquirí, de lo que me hace humano, digamos en un lenguaje amigable. Pero yo creo que quizá Alejandra nos podría ayudarnos con eso también. Sin embargo, este proyecto, el objetivo de este proyecto es que sea un proyecto integral, que todos tengamos ciertas funciones
para que podamos desarrollarlo de una manera diferente, en donde estemos pasando como por áreas, en donde mi área se caracteriza por la evaluación clínica y por la protocolización, en donde recibo al paciente y entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar y ver si este paciente tiene un envejecimiento sano o un envejecimiento con enfermedad. Para esto tenemos que hacerle evaluaciones, una historia clínica e ir analizando paso por paso cuáles van a ser las evaluaciones pertinentes a través de estudios de imagen, de pruebas neuropsicológicas y en algunos casos también de pruebas moleculares. Es muy interesante lo que usted comenta. Creo que la participación hasta el momento es muy interesante porque con palabras que las personas, los mortales comunes y corrientes, podemos entender y que además es incuestionable de que nuestra sociedad y la sociedad humana en general, todas las culturas y sociedades humanas en este momento están preocupadas por toda esta situación. Porque es incuestionable que, aunque no seamos neurocientíficos o psicólogos o psiquiatras, de una u otra manera hay niveles de afectación en cada uno de nosotros por este encierro al que estamos siendo sometidos, ¿no? Claro que nos afecta. Por eso es que consideramos de muy gran importancia el poder escuchar a especialistas, porque los periodistas podemos dar una opinión, pero no somos las personas más adecuadas para hablar de un tema tan delicado y que requiere de un conocimiento más profundo. Comprendemos que el cerebro, la memoria, la inteligencia, no es algo que esté al 100% descubierto, ¿no? Todavía es un área de investigación que le faltan muchos años para llegar a un nivel más avanzado de conocimiento. Todavía hay muchas zonas oscuras dentro de lo que es el cerebro humano que desconocemos. Pero el trabajo de ustedes es de suma importancia para que podamos comprender un poco más cómo nos afecta este virus. Y bueno, lo que afecta aquí en el encierro es el cambio de rutina, se llega a afectar el impacto que existe en este tiempo de encierro es en muchas áreas. Es en el dormir, se puede afectar el ciclo de sueño-vigilia, las personas estamos durmiendo de una manera inadecuada, se está aumentando el uso de los aparatos electrónicos, se ha observado que hay un aumento en el consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco o sustancias adictivas, cocaína, entre otros. Se han disparado los trastornos de alimentación también. Han intentado definir qué es la salud mental. Y nosotros como científicos intentamos materializar en dónde está la mente. Pero la mente es un chispazo, la mente es solamente un constructo en donde nosotros podemos intentar describir qué es la mente. Y la mente es solamente un fluido, es cuando a través de la química y de la electricidad, una neurona con la otra se juntan y hacen chispas. Y de allí sale un recuerdo, sale una emoción, sale el movimiento de mi dedo. Entonces, el cerebro es abstracción, es ciencia, es arte, es increíble. Por lo tanto, la mente entonces es el recuerdo de mi primer beso, es el olor a café en la mañana, es el recuerdo visual de la molécula de dopamina. Entonces, la mente es increíble y es nuestra responsabilidad como seres humanos aprender a cuidar de mi salud mental. Y por ello esto hace que nosotros tengamos que aprender en el transcurso de nuestra vida a saber que nuestra mente vive aquí, adentro de mi cabeza, es verdad. Pero también yo tengo que darme cuenta que vive dentro de un órgano que es el cerebro, y el cerebro es complejo.
Y entonces yo tengo que hacer lo posible por cuidar de ese cerebro, pero también por cuidar de la salud mental, haciendo que mi vida tenga un sentido diferente. Y bueno, yo creo que hasta aquí me quedo. ¿O tienen algo más por comentar? Porque si no me sigo. Muy amable, doctora. No se nos vaya porque todavía continuamos con dos temas de sumo interés. Claro. Si me permiten, voy a presentar a la maestra Alejandra Padilla Ruiz para que pueda hacerle un comentario. El siguiente tema, que es muy interesante también, y que está afectando en este momento a nuestra población, hablando en este caso de México, es la violencia que se está generando por los grupos criminales y que de una u otra manera también nos afectan a nosotros, ¿no? Día con día. Creo que muchos tenemos algún conocido, algún amigo que ha sufrido algún tipo de violencia en estas modernidades, ¿no? Si me permiten, voy a presentar a la maestra Padilla para que podamos continuar con los temas. Le agradezco mucho, doctora Manuel. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues darles la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, pues más que nada quiero compartirles y seguir un poquito el tema de la doctora Marely, que bueno, pues se concentró bastante bien y especificó muy bien pues los tipos de daños, ¿no?, ocasionados ahorita por la situación que estamos viviendo. Y ahorita uno de los temas muy importantes que abordan es la violencia, no solo la violencia respecto a los grupos de violencia de México, ¿no?, sino también la violencia que se está suscitando en cada una de las casas por el confinamiento, ¿no? Creo que también eso es lo que nos está afectando demasiado como sociedad, pero creo que también viene más que nada de la parte en que no sabemos estar con nosotros mismos como persona, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues en la vida cotidiana, el estrés, la rapidez con la que estamos pasando todos los días, por ejemplo, ustedes viven en ciudades, yo vivo también en una ciudad un poco más pequeña, pero también nuestra rutina es muy rápida, ¿no? Entonces, solemos estar, no sé, ¿qué les gusta? 12 horas fuera de casa, hasta más tiempo. Y de un día a otro nos dicen, ¿saben qué? Vamos a estar dentro de casa, confinados. Si vivimos en un ambiente, pues a lo mejor un poquito reducido en cuestión como de espacio, pues aún suscita más como esta situación de la violencia, ¿no? A mí me toca más cerca vivir la violencia que sufren los pacientes que tienen algún tipo de demencia o el Alzheimer, porque bueno, yo trabajo en la Asociación de Alzheimer de Aguascalientes y me toca vivir constantemente esta parte de los familiares, ¿no? De que antes de la pandemia no sabían qué hacer con el paciente y ahora con esta situación del confinamiento, de que las posibilidades se hicieron como muy pequeñas, o sea, ya no hay veces de día, ya no hay talleres 2 veces por semana, ya todas nuestras posibilidades se han ido modificando. Entonces, ellos nos manifiestan pues mucho estrés, mucha ansiedad, el tener que manejar a un paciente con este tipo de deterioro. Y bueno, pues el paciente sufre de mucha violencia en cuestión a lo mejor no física, ¿no?, pero verbal, situaciones de mucho estrés en el que, bueno, pues nos llegan a comentar los familiares de los pacientes que no saben qué hacer con ellos. Pero yo creo que, bueno, pues volviendo al tema inicial, creo que no sabemos o no estamos acostumbrados a convivir con nosotros mismos, a identificar nuestras emociones, ¿no? No sabemos lidiar, ni siquiera identificar qué es lo que estamos pasando. Entonces, si nosotros no podemos identificar eso, pues muchísimo menos podemos identificar, bueno, pues que nuestro paciente o nuestro familiar está sufriendo y está pasando también por lo mismo que nosotros. Entonces, pues ahora sí que todo esto es un círculo vicioso que, bueno, pues nos lleva a la violencia en la familia y pues la violencia que pueden ejercer algunos cuidadores
de familiares que tienen pues algún tipo de demencia o deterioro cognitivo. Y bueno, pues ahorita sí se nos está dificultando mucho lo que es la intervención, porque bueno, pues somos una asociación que bueno, llega a las personas que a lo mejor tienen un poquito más hay más necesidad más que nada económica. Entonces, por ejemplo, queremos llegar a poder brindarles un poquito de rehabilitación o brindarles las sesiones o brindarles asesorías en línea, y la misma familia no tiene como el acceso a este tipo de recursos. Entonces, pues se nos ha complicado muchísimo el trabajo con nuestros pacientes. Entonces, pues creo que el reto más importante viene después, cuando salgamos de todo este confinamiento, ¿no? La verdad es poder dar un seguimiento muy específico a cada uno de los pacientes que tenemos, y pues ver y adaptarnos sobre todo a lo que viene, que creo que es un reto muy, muy, muy importante, y bueno, pues que también conlleva pues el tema que platicábamos de la violencia, ¿no? Creo que va por ahí. ¿A dónde acudir? ¿A dónde debería ser la fuente fidedigna de información, no solo clínica, sino mental? Las fuentes es el instituto, tenemos algún tipo de academia. ¿Con quién podemos nosotros orientar la comunicación hacia una salud mental amable? Bueno, yo voy a contestar un poquito. Ahorita en cada municipio o en cada estado están manejando, por ejemplo, los números de emergencia, o en mi caso, lo que yo tengo conocimiento es números de emergencia están haciendo, pues ahora sí que la intervención inmediata para cuestiones de salud mental, por ejemplo, intenciones o ideas suicidas, también, por ejemplo, cuestiones de violencia de género, violencia hacia los niños también. Todo esto por medio de pues el 911, que es lo que yo he sabido aquí en mi estado, sobre todo. En mi caso, yo les puedo comentar, por parte de la Asociación de Alzheimer se han dado algunas conferencias para poder ayudar a la parte de la salud mental de los individuos o de los familiares pertenecientes a esta asociación. Sí, también hay en la Secretaría de Salud. También obviamente hay infografías que pueden tener acceso a todo el mundo, y eso también ayuda principalmente para teléfonos de emergencia, sobre todo toda esta situación, ¿no? Entonces, Ciudad de México tiene todo esto también bien establecido, y bueno, también es importante hacer notar que no todo es problema también de gobierno, ¿no? También es mucho problema social, porque realmente dentro de los confinamientos que se han propuesto y se han generado, pues obviamente también hay muchas personas que hasta el momento aún siguen creyendo que no existe el virus, que es un problema realmente de índole político, ¿no? Y esto realmente tenemos que tener mucho en cuenta, que realmente la responsabilidad de nuestra salud es uno mismo y no hay nadie más, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Neurociencias y el Biobanco hemos estado trabajando precisamente para poder favorecer el que las personas puedan tener un acceso a información con altos especialistas, tanto de nivel nacional como internacional, precisamente para apoyarlos en este proceso de actividades que puedan generar y favorecer más su actividad de su superación personal, como nuevos temas, ¿no?, que pueden estar tomando. Entonces, bueno, yo creo que también es bueno que todas las personas que estén en estas situaciones también tengan el acceso a estos nuevos medios, que es lo que se está manejando actualmente, y hay muchos que son de forma gratuita, ¿no? Pero te digo, en este aspecto yo creo que también muchos de los problemas que luego se llegan a suscitar dentro de este confinamiento precisamente es por la poca actividad que se tiene sobre sus actividades diarias, ¿no? Que simplemente no hacen ejercicio, no se quedan en una actividad sedentaria, comen, duermen, ¿no? Entonces hay un desajuste también emocional precisamente por esto. Las fricciones entre las personas empiezan también a alterarse, pero les digo, finalmente yo creo que también es que debemos de ocupar más nuestro tiempo en cosas constructivas, y dentro de esto el Consejo Mexicano de Neurociencias, el Biobanco, ¿sí?, y con todos los investigadores, con las asociaciones como esta
la maestra Alejandra Padilla con la Alzheimer de Aguascalientes, está Alzheimer Iberoamérica, hay una gran cantidad de asociaciones, y por ejemplo Alzheimer Chile también constantemente cada 8 días están sacando información precisamente ya sea de demencia o de asociación realmente involucradas en el problema de COVID, ¿no? De la enfermedad de COVID, la presencia de COVID en adultos mayores, cómo poder ayudar y favorecer a estas asociaciones junto a los pacientes y obviamente sería a los familiares, ¿no? Cómo van a hacer frente a todas estas alteraciones. Entonces, le digo, yo creo que también es un problema propio de cada individuo y que uno tiene la responsabilidad de poder hacer de su vida más mejor o más deteriorada, ¿no? Entonces, yo creo que el Consejo Mexicano de Neurociencias y el Biobanco estamos haciendo una mancuerna muy, muy, muy padre en cuanto a lo que nosotros estamos tratando de difundir, lo que es más información que puede ayudarles, ¿no? ¿Qué podemos esperar en el Consejo Virtual de Neurociencia? ¿Ya nos adelantó algo en el conversatorio pasado? Claro que sí, Jesús. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, doctor Luna, doctora Marelli, maestra Alejandra. Un verdadero placer compartir con ustedes. Y justamente como lo mencionaba el doctor Luna, uno de los principales propósitos, y máxime tomando en consideración la eventualidad a la que nos estamos enfrentando, es precisamente que la información pueda fluir. Es precisamente hacer de esto una divulgación responsable, de tal manera que pueda acceder no solamente especialistas, sino al público en general. Estas temáticas deben ser ya consideradas desde una perspectiva distinta, en donde la sociedad tenga acceso a ellas, precisamente para tener las herramientas, al menos básicas, que puedan ayudar a tener un mejor control o una mayor gestión emocional ante una situación como la que estamos viviendo y lo que está por venir una vez que podamos reactivarnos a diversas actividades. El doctor Luna en el inicio de la participación hizo mención de forma muy específica a la parte biológica que se está estudiando y que no sabemos todavía el impacto que pueda tener y el daño neurológico que pueda derivar. La doctora Marelli ha sido muy oportuna en los comentarios de que se puede tener la presunción de algún tipo de manía, de algún tipo de trastorno, pero tenemos también a la sociedad que no está acudiendo con el médico, de la que no se tiene conocimiento tampoco, ni de la enfermedad dicha como COVID, ni de cualquier otro trastorno, y que están confinadas en sus casas, que ya han perdido un ser querido, un ser conocido, han perdido incluso su trabajo, o como bien dijo la doctora Marelli, incluso el ingreso familiar se ha visto disminuido y esto conlleva irremediablemente a estados de distrés dicen, es un estado mucho mayor elevado, a trastornos incluso de ansiedad que hacen y rompen completamente con la rutina que se tenía con antelación. Entonces, el propósito por cuanto al simposio se refiere es justamente hacer esa divulgación. De hecho, esta es una segunda edición que se realizó prácticamente de forma inmediata y debo ser sensato, no se tenía previsto hacerlo de esa manera, pero ante el interés que mostró la gente, pero sobre todo lo más fabuloso de esto es la gran disposición de los especialistas, tanto en México como en otros países, que han dicho sí a esa divulgación, que la gente pueda acceder a la información y que, vuelvo a reiterarlo, porque nos van a escuchar personas inmersas en el medio y personas que simplemente están interesadas, porque como lo dije, quieren allegarse de más herramientas. Esto no es un tema que haya que ver ya de manera tan distante y empezar a romper con esos neuromitos o esos mitos, como bien lo dijo la doctora Marelli, ¿no? Como el psiquiatra fuera el inquisidor, como si fuera la última instancia porque la persona ya no tiene más que hacer en este mundo y entonces vamos a enviarla con el psiquiatra. Eso es un error, es un constructo falso de la sociedad y que no opera de esa manera, sino ver a los especialistas de manera mucho más cercana. Y me voy a permitir rápidamente tomar una parte por cuanto a las fuentes de información. Sería muy complicado tener una sola fuente de información, y máxime ahora con toda la información que circula por internet, es
complejo tener una sola fuente de información, pero sí hay que partir de las fuentes oficiales. Se hizo mención del Instituto Nacional de Psiquiatría, hay otras instituciones abocadas, neurología, en psicología, en otras disciplinas que pueden ser también un referente, pero algo importante que le podríamos decir a la gente es que se cercioren del lugar de donde viene la información, porque hay lo que llaman muchas fake news también, que golpean de manera emocional a la gente, que finalmente se da por cierto y es algo que no podemos evitar, pero que tampoco se pretende evitar. Y digo, tampoco se pretende evitar porque detrás de eso es parte de todo el sistema de la Internet. Sería muy difícil combatirlo. No quiero excederme más allá de la pregunta, Jesús, pero el simposio tiene ese propósito, el propósito de divulgación de la información de la neurociencia en su amplio contexto, como un grupo de disciplinas. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir cerrando. Vamos con usted, doctor Luna. ¿Cree que vaya a haber un antes y un después a partir de la nueva normalidad? De hecho, debería de haber un antes y un después porque, como les comentaba hace un momento, yo creo que este virus no lo vamos a quitar de un día para otro. Va a durar varios años y sobre todo tenemos que aprender a vivir con él. Dentro de esto, ¿a qué me refiero? Tenemos que empezar a mantener una distancia entre un individuo y otro, porque no sabemos si va a tener o va a desarrollar o ha desarrollado el virus del COVID, ¿no? Entonces yo creo que a partir de este momento, yo creo que se pueden empezar a reactivar ya se pueden reactivar las actividades de cada persona, pero siempre vamos a tener que tener estos medios de cuidado, el de usar mascarilla, el de usar el lavarnos las manos constantemente, ¿no? Entonces esto yo creo que es algo que ya no vamos a poder evitarlo. No pretendemos que realmente regresamos a un antes del COVID-19, ¿no? Esto hacemos otra vez a lo que éramos antes, regresemos otra vez a lo que éramos antes, sino que a partir de este momento vamos a tener otras medidas como sociedad de protección y de cuidado, y sobre todo en investigación también a ser más abiertos, sobre todo a la forma de cómo vamos a tener que actuar ante estas enfermedades o este tipo de pandemias, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que enfrascarnos directamente, todos los que estamos involucrados en investigación, tenemos que enfrascarnos directamente a lo que es la investigación y no estar resguardados como todos, ¿no? Sino tenemos que hacer frente directamente a esta enfermedad, obviamente siempre teniendo en cuidado todas las medidas adecuadas para que obviamente estos contagios no se incrementen, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer, y sobre todo también a nivel tomadores de decisiones también tienen que ver esta posición que tenemos que estudiar a nivel neurológico también estas enfermedades de esta pandemia, porque es muy importante. Si nosotros no tenemos estos estudios o no analizamos o no favorecemos los estudios a este nivel, entonces será muy complicado poder encontrar algunas respuestas a todo lo que puede venir, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos que aprender a ver cómo vamos a hacer desde una forma psicológica y psiquiátrica, también cómo se va a tener que responder ante los fármacos que se puedan usar precisamente por la presencia de este virus en la persona que haya desarrollado esta enfermedad, ¿no? Entonces, como te digo, sí es un antes y un después, y también sobre todo favorecer la donación de cerebros para la investigación, porque esto es muy importante, le digo, en enfermedades neurodegenerativas y obviamente en este proceso de esta enfermedad, de esta pandemia, pues obviamente también se requieren cerebros para hacer estas investigaciones. Actualmente estamos haciendo una colaboración muy estrecha con República Dominicana, precisamente para poder favorecer estas investigaciones, y aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la doctora Mar Pacheco de la Universidad la Pontificia Madre Maestra, que es la Pucamaima. Con ellos estamos trabajando precisamente en esta nueva temática sobre lo que es el COVID, las enfermedades neurodegenerativas, y obviamente también la doctora Marelli también está involucrada en estos proyectos de investigación, ¿no? Que obviamente se desprenden precisamente de lo que es el biobanco, y obviamente nos entendemos nosotros para poder
hacer más entendible este tipo de infección por este virus. Agradecemos mucho su comentario, doctor Luna. Doctora Marelli, ¿van a requerir más cerebros o más muestras? ¿Qué va a pasar? Sí, en definitiva tenemos que hacer muchos cambios. Como sociedad, como centro de investigación, vamos a necesitar hacer muchos cambios. Y creo que como sociedad, ya lo dijo el doctor, sí habrá un antes y un después. Un pequeño ejemplo, las velas de cumpleaños, y es algo que no hemos pensado. Ya no habrá el que le sople, ya no hay, o que le muerda, ya no hay. ¿Por qué? Por medidas de seguridad. Cambios pequeños. Hay un libro de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad, en donde menciona que hay veces hay que hacer cambios mínimos necesarios para obtener el máximo efecto deseado. En esta ocasión, nosotros vamos a tener que hacer cambios mínimos necesarios. ¿Cómo qué? Como guardar nuestra sana distancia. Una distancia con las demás personas, pero el hecho de decir que tenemos una sana distancia no significa desapego, no significa que voy a estar alejada emocionalmente de la gente que quiero. Y esto es algo que vamos a tener que comprender. Estoy alejada de ti por la distancia, pero no estoy desapegada, porque yo, aunque esté lejos de ti por la pandemia, yo te quiero. Entonces, esto es algo que vamos a tener que ir modificando, sobre todo con nuestros adultos mayores, con nuestros hijos, con la gente que queremos. Ahora, en los centros de investigación, vamos a tener que hacer algunos cambios, como sí tener más personal, tener más medidas de cuidado. Las personas que tienen estos síndromes neurodegenerativos, muchos de ellos tienen algunos síntomas que se caracterizan por estar tocando objetos. Ese es el síntoma, en donde solamente están tocando así, y están tocando la ropa, y están doblando cosas, están manipulando objetos. Entonces vamos a tener que ser más cuidadosos ante esos síntomas. Y vamos a tener que hacer más esfuerzos para la psicoeducación. Esto va a requerir más tiempo, sin embargo, nos gusta nuestro trabajo. Tendremos que hacer entonces actividades extra para psicoeducar a los familiares, para decirles nuevamente cuáles son los síntomas, por ejemplo, cómo se llama este síntoma. Van a tener más hiperoralidad, es decir, algunos pacientes empiezan solamente a lamer objetos o a llevarse objetos a la boca. Eso es un síntoma del deterioro cognitivo, de los síndromes demenciales. Entonces tenemos que darles más información para saber cómo se llaman los síntomas y cómo tratarlos. Entonces, creo que en esta nueva normalidad nosotros vamos a requerir más esfuerzos. Sin embargo, creo que con tiempo, con voluntad, con esperanza y con mucha dedicación vamos a poder hacerlo. Tomaremos nuestras medidas, vamos a plantear una estrategia y creo que vamos a poder hacerlo. Entonces sí habrá un antes y un después, pero estamos dispuestos a seguir avanzando. Agradezco sus comentarios, doctora Marelli. Doctora Alejandra Padilla, ¿podemos esperar un escenario con unas nuevas manifestaciones de síndromes, de trastornos, no sé, esta manera obsesiva de lavarse las manos, de portar el cubrebocas, trastornos obsesivos compulsivos me parece que se llaman? ¿Es posible que haya un incremento en estas patologías o en estos síndromes mentales? Claro, seguramente se va a dar, ¿no? Y se va a dar por medio de algo que se llama distorsión cognitiva, ¿no? La distorsión cognitiva es una interpretación errónea, ¿no? de una situación. Digo, no porque el riesgo no esté latente, sino que lo exacerbamos.
¿ok? Entonces, bueno, cuando exacerbamos el riesgo, suele pues pasar estas situaciones, ¿no? Entonces empezamos a tener como comportamientos más compulsivos respecto a una situación en específica que sí requiere nuestros cuidados y sí requiere precauciones. Sin embargo, bueno, pues no llevarlo al lado patológico, ¿no? Entonces, por eso es súper importante continuar con un seguimiento y pues también pues nosotros mismos acudir con un especialista, con un psicólogo, que también es importante, ¿no? Digo, muchas veces acudimos con el psiquiatra, con el doctor psiquiatra, y obviamente pues nos ayuda bastante, pero también un psicólogo. Es importante exteriorizar lo que nosotros sentimos y poderle dar voz a nuestros sentimientos, a las emociones que estamos viviendo. Entonces, creo que sí va a marcar un antes y un después en cuestión de todo, en cuestión de los cuidados, en cuestión de la salud mental, en cuestión de nuevos síndromes, nuevos síntomas, nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, pues más que nada hay que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar sobre todo nuestra salud mental. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Alejandra. Doctor Calvo, para mí es muy importante también, ya que es la segunda vez que participa con nosotros, que nos dé las buenas noticias. ¿Qué podemos hacer para mitigar estos efectos que pueden afectar nuestra salud mental de acuerdo a la nueva normalidad? Que sabemos que ahorita los parques están cerrados, que no hay actividades lúdicas, que los cines están cerrados, que las bibliotecas incluso están cerrando. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Cómo mitigar este efecto? Bueno, es una pregunta muy importante y de competencia para todos. Definitivamente, como lo han mencionado con antelación, definitivamente hay un antes y hay un después de lo que considerábamos o teníamos clasificado como nuestra normalidad. Y sin duda alguna habrán muchas cosas que vamos a extrañar en relación a lo que experimentamos con antelación. La doctora Marelli hizo alusión a tradiciones tan comunes como el soplarle la velita al pastel, totalmente acertado. Y también muy acertado lo que comenta la maestra Alejandra por cuanto a cierta distorsión cognitiva que se pueda presentar en las personas. Y me voy a permitir retomar una vez más esa máxima de la biología expresada por Charles Darwin cuando dijo: no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Creo que ahora esto lo llevamos a un contexto de nuestro día a día. Debemos aprender, esto es una prioridad, debemos aprender y a comenzar a considerar que las circunstancias se han visto modificadas. Es verdad, si a mí me hubieran preguntado, yo no lo hubiera elegido como el resto de la humanidad, sin embargo no tuvimos opción a ello. Nos tenemos que enfrentar ante esta situación porque las circunstancias así lo exigen. No hay que esperarnos a que transcurra un mes o a que transcurran 2. Para el cerebro es muy importante desde ese momento comenzar a cambiar focos de atención de inicio como una medida que está al alcance de cualquier persona. Y digo de cualquier persona que tome conciencia de la naturaleza que esto implica. Efectivamente, leer un libro, tomar o iniciar hábitos que originalmente no se tenían o retomar aquellos que en alguna ocasión teníamos. El poder ser cuidadosos con la información que buscamos en internet, ahora como también se comentó, dadas las condiciones, pues es muy común tener la computadora frente a uno, el teléfono, buscando información, como a veces en ocasiones no sabemos qué es lo que estamos buscando en realidad, pero estamos tratando de mitigar la ansiedad que provocan las circunstancias. El ejercicio es fundamental, es trascendental, el ejercicio físico no se puede perder. Ahorita podemos hacer en casa cualquier tipo de ejercicio que nuestras aptitudes nos lo permitan, ¿sí? Inclusive, esto lo sabemos, los especialistas lo saben, bueno, pues el virus hasta ahora no se tiene conocimiento de que se transmita por vía aérea por el simple hecho de salir al patio de mi casa. Es el contacto frente a otras personas que lo tienen, lo que lo transmite. Entonces podemos buscar ciertos espacios que nos permitan movernos con un poquito de mayor de libertad, de respirar un poco de aire afuera de casa, de hacer movimientos aeróbicos, un poco de ejercicio, de cualquier tipo, desde sentadillas hasta tomar un palo de escoba, literal, colocarlo y dar giros en la cintura, que puede ser, cuando se forma con un hábito, y eso está demostrado, pues se generan
se fortalecen redes neuronales que inciden directamente en el aspecto emocional, y esto nos ayuda un poquito a tener una mayor gestión en relación a ello. Es trascendental. Sé que suena complicado, que suena difícil para muchas personas que no lo tienen, o para quienes dicen, yo tengo que salir a buscarme el pan de todos los días. Sí, pero hagámoslo con responsabilidad. Solamente quisiera hacer una recomendación generalizada para quienes nos escuchan. El uso del cubrebocas, que en realidad debería ser llamado cubre nariz y cubrebocas, porque hay gente que se lo pone aquí, cuando en realidad debe ponérselo desde acá, para cubrir la nariz, porque sería todavía más importante lo que ingresa por la nariz que por la boca, pero pueden caminar por la calle y estar alejados de persona y pueden no portarlo. Pero por favor, si ingresan a un centro comercial, si tienen que acudir al médico, si tienen que estar cerca de otras personas por necesidad, por favor utilícenlo. De verdad, no es un capricho ni es una imposición, es por nuestra salud, por nuestra prevención. Y adoptaremos medidas no sé cuánto tiempo. No es la primera vez que acontece en la historia de la humanidad y seguramente no será la última. Pero hoy nos toca a nosotros a vivir esto y ver a la ciencia como algo más cercano. Tal vez esto le pueda despertar a alguien la inquietud de leer a comenzar o retomar aquellos apuntes de la secundaria cuando vieron por primera vez algún concepto de biología, o retomar algún concepto de qué es la psicología, o en qué consiste la psiquiatría como una especialidad médica. Creo que esto también puede ser muy importante para ir rompiendo con esos mitos que son una difusión equivocada de lo que realmente es la ciencia y que es mucho más cercana a nosotros de lo que creíamos. Pero yo estoy muy agradecido en lo personal de que hayan aceptado nuestra invitación, en este caso a dos importantes científicas mexicanas, para este panel, porque es importante todas las visiones, todas las formas de ver, porque finalmente la mente, pienso yo, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado, pero de una manera como fotoperiodista y como alguien que ha trabajado investigando el tema de violencia durante muchos años, he llegado a algunas conclusiones. Si me permiten hacer un comentario en particular, Aldous Huxley y Michael Ende, dos escritores de ciencia ficción, ustedes seguramente que por lo menos Aldous Huxley, seguramente que lo conocen por Un Mundo Feliz, y Michael Ende fue un autor alemán, maravilloso escritor, que escribió dos libros fundamentales en la literatura juvenil alemana, que es La historia interminable, malamente traducida como La historia sin fin, y la otra que se llamaba, una obra maravillosa que se llama Momo, por los hombres de grises. En algún momento, como ciudadano, me he sentido como personaje o viviendo este tipo de situaciones, ¿no? También podríamos hablar de Suburbia, una película alemana fabulosa de los años 30. Creo que de alguna manera sí está cambiando radicalmente y va a cambiar radicalmente nuestra sociedad en sus bases. Y está afectándonos no nada más este encierro, sino también el estar alejado de la gente que estimamos, que queremos, que es importante para nosotros. Porque quizá en otras culturas, lo he visto un poco, porque he tenido la suerte de vivir fuera de México muchos años, podrá afectar más o menos, pero en sociedades como la nuestra, que es de apapacho, de decir te quiero, de frente, sin ocultarlo, el ser cariñosos, algo que nos reconocen fuera del extranjero, y a veces también se sorprenden porque somos demasiado cariñosos para otras culturas. A nosotros, yo creo que sí nos va a afectar de alguna manera esta nueva normalidad, entre comillas, que nos están imponiendo de una u otra manera. ¿Por qué? Porque para el mexicano, dentro de su cultura, hay dos cosas que son fundamentales, pienso yo. Dentro de la cosmovisión nacional, por ejemplo, la muerte es algo que no está separado de nuestro gen como mexicanos. La muerte es exudamos la muerte por todos los poros de nuestra piel,
a tal grado que nos burlamos de ella, hacemos bromas de ella, pero también nos las tomamos en serio, porque no importa qué clase social seas, cuando es el Día de Muertos, sea el de los pequeños muertos, los nenes, o de los mayores ya muertos, vamos al panteón y de una u otra manera, aunque no vayamos desde casa, esos pequeños altares, ese prender una vela por la abuela, por el abuelo, por nuestros ancestros, es algo que nos conecta con nuestro yo mexicano. La segunda cosa que es fundamento dentro de la cosmovisión de la cultura nacional mexicana, y esto hace complicado que estas situaciones nos la tomemos demasiado en serio, es la cuestión del afecto. El mexicano no puede vivir sin mostrar afecto por las personas que quieren, que son importantes para él. Sea tu hijo, tu novio, tu novia, tu esposa, tu amante, no sabemos, ¿verdad? Pero siempre tenemos el mexicano a alguien que es de nuestro interés. Entonces, como cultura, no podemos zafarnos tan fácilmente de esta situación, porque forma parte fundamental, estas dos cuestiones, la vida y la muerte, forman parte fundamental de nuestro ser íntimo como sociedad mexicana. Quizás estoy equivocado o lo veo desde un punto de vista demasiado antropológico, social, o desde un punto de vista etnológico, o como simple y llano fotoperiodista que soy. Pero yo extraño poder saludar de cerca, por ejemplo, a Luna, que es un gran amigo mío, a ti, Calvo, que también te tengo gran estima. Esta situación nos afecta. Vamos a salir adelante porque yo lo considero así. Soy alguien que ha sobrevivido a cosas muy difíciles y todavía sigo aquí, ¿no? Pero como dicen los abuelos, ¿no? Mi hermana mala nunca muere sino hasta que la runca no se la fuman, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos arrancan o hasta dónde nos fuman. Perdón la broma, pero no dejamos de ser mexicanos. Les agradezco que me permitan decirles estas palabras, que me permitan ser demasiado mexicano. Gracias por aceptar la invitación. Se los agradezco de todo corazón. Gracias Mauricio, muchas gracias en verdad a todos los que participaron en este panel de alto nivel. Un gusto tener a una fracción de la comunidad científica mexicana y mujeres que estén muy al pendiente también de los avances científicos. Sí, es verdad, hemos trabajado, pero quiero manifestar que este ha sido un trabajo que ha sido posible gracias a la intervención del doctor Luna Muñoz y gracias a la intervención del Biobanco Nacional de Demencias. Sin esa sinergia no estaríamos compartiendo seguramente en este momento esta información y no estaríamos teniendo el impacto que estamos teniendo. Entonces quiero aprovechar la oportunidad muy breve para decir una vez más, esto es un trabajo conjunto y estén muy atentos porque la labor que hace el Biobanco va a tener un impacto a corto plazo. Entonces, apoyemos y demos la difusión a los verdaderos expertos que son ellos, a los verdaderos científicos como el doctor Luna, como la doctora Marelli, que nos dejó con la boca abierta a todos, y con la maestra Alejandra, con quien ya tenemos oportunidad de colaboración, incluso como docente. Entonces, vean la maravilla que se está forjando gracias a toda esta sinergia. Doctor Luna, usted sabe mi agradecimiento profundo, pero esto no sería posible sin la intervención del Biobanco. Pues muchas gracias a todos. Marelli, un gusto verte siempre. Maestra Alejandra, también un gusto y un placer, ya que constantemente estoy yendo allá a Aguascalientes con la Asociación de Alzheimer y con la doctora Carnal, ¿sí? Y la señora Dora. Son personas realmente para mí maravillosas. Es un grupo muy, muy unido, muy aguerrido y cuento afortunadamente con todo el apoyo que siempre me han brindado ellos, precisamente para la donación de cerebros para la investigación. Ellos están apoyándome al 100%, igual como la Federación Mexicana de Alzheimer,
y también obviamente otros estados que se han sumado también para la donación de cerebros. La Asociación de Alzheimer Iberoamérica también es muy importante para nosotros. Soy asesor científico, pero realmente desde que me conocieron he tenido un acercamiento muy fuerte con ellos, y así la gran cantidad de asociaciones que me han invitado para poder estar con ellos. Obviamente con el Consejo Mexicano de Neurociencias también ya soy asesor de consejo, ¿no? Que aquí el doctor Calvo me otorgó ese honor, ¿no? de poder estar con ellos, y bueno, no queda más que un agradecimiento, y un agradecimiento en general, ¿no? Y por otro lado también a aquellos investigadores que también han manifestado todo su apoyo totalmente, como son del Grupo de Dominicana, la Universidad de Pucamaima, de la UNFU, y también con Perú, que también estamos próximamente apoyando a desarrollar su banco de cerebros. Entonces con la doctora Katy, ¿cómo se llama? Connie, con la doctora Connie de allá de Perú, estamos también en una sinergia muy cercana. Entonces creo que el Biobanco está haciendo una punta muy importante en cuanto a lo que es la investigación en las enfermedades neurodegenerativas. Y te digo, y esto es realmente factible por todas las asociaciones que han apoyado y todos aquellos investigadores que han creído siempre que la investigación en estas enfermedades neurodegenerativas hay que hacerla en el origen mismo, que es el cerebro humano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.